Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Me escuchan bien? Se escucha bien. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Esta ya es la tercera vez que estoy compartiendo con ustedes. Algunas de ustedes a lo mejor, o algunos de ustedes ha participado de estos encuentros anteriormente. De todas maneras, para los que no me conocen, mi nombre es Patricia Pinto, yo soy psicóloga, psicóloga clínica, y me especialicé en la psicogerontología, que es el acompañamiento a personas mayores, así que trabajo en eso. Yo soy chilena, trabajo hace más de 5 años en esta área y tengo el honor de poder participar en estos encuentros con ustedes, así que la idea es que hoy día podamos conversar un poquito. Yo les traigo material, información, datos también, de una temática que es súper habitual en distintas etapas de nuestra vida, pero sobre todo que tiene que ver con la soledad no deseada, que vamos a ver que hay diferencias ahí. Hay veces en que nosotros queremos estar solos, No, otras veces... no la oigo. Está bien, no va a salir. Órale. Me avisan si es que se escucha bien, A ver si porque la hay escucho. justamente una persona que está diciendo que no se escucha. Por mientras voy a silenciar los micrófonos para que no se acople el sonido, que creo que está en la mayoría silenciado, sí. Bueno, vamos a partir entonces. Les traje, como les comentaba, un material en relación a la temática de la soledad, a la soledad no deseada, así que ahora les voy a compartir mi pantalla para que comencemos esta conversación respecto a esta temática que muchas veces es muy difícil para muchos y muchas. Si es que me pueden, por favor, permitir compartir la pantalla, que me sale un mensaje que no está autorizado todavía. Estoy esperando que me permitan ahí compartirles la pantalla y comenzamos. No sé si acá, a ver, ahí sí. Ahí sí. Perfecto. Ahora estamos. Bueno, entonces les voy a compartir la pantalla. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, entonces como les estaba comentando, el día de hoy les traigo una temática que probablemente en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido, tal vez no como la persona que está acá en esta foto, o a lo mejor sí, pero vamos a ver cuáles son las diferencias entre sentirnos solos o solas, estar solas, efectivamente en términos como concretos. Vamos a ver que hay distintos tipos de soledad y también vamos a conocer algunas estrategias, algunas ideas que nos pueden ayudar a sentirnos tal vez un poco menos solas o solos, o tal vez sentirnos más acompañados. Como les comentaba, mi nombre es Patricia Pinto, y hoy día vamos a ver cómo impacta la soledad en las personas mayores específicamente, que es la temática en la que yo estoy trabajando durante ya varios años. Entonces, quería partir con una información que es bastante importante y que tiene mucho que ver con la historia de ustedes, digo ustedes, como mexicanos o mexicanas o aquellos que viven acá hace ya muchos años en México. Encontré un documento que habla, que es súper reciente, es del año pasado solamente, y que nos da información sobre
las personas mayores solas acá en México, ¿sí? Y nos cuenta, por ejemplo, este documento, que actualmente las personas sobre 60 años son el 12% de la población, es decir, todavía es un grupo pequeño, pero lo que se está viendo también en México, en Latinoamérica y en la mayoría de los países del mundo, es que cada vez hay más personas sobre 60 años porque cada vez hay menos nacimientos. Y también cada vez las personas viven más años, ¿sí? Actualmente, el 50% más o menos, es decir, la mitad de las personas mayores vive con su familia nuclear, es decir, o con sus hijos o con alguien de su familia como más cercana. Y el 40%, es decir, también gran parte de la mayoría, vive con familias ampliadas, puede ser con sobrinos o con nietos, etc. Sin embargo, y se los pongo acá en negrito, casi el 10 y un poquito más del 10%, que es una cantidad súper importante, casi 2 millones de personas sobre 60 años viven solas. Entonces, lo que les quería conversar hoy día justamente de este grupo, que no deja de ser importante porque es una cantidad bastante grande, y vamos a ver algunos detalles. Entonces, de estas personas mayores, es decir, de sobre 60 años, las que viven solas, la mayoría son mujeres, más del 60%, ¿sí? Y la mayoría de esas personas tienen entre 60 y 69, es decir, a más edad, menos personas viven solas, lo que no significa que hayan personas de 80 años que ya estén viviendo solas o solos. Y la mayoría de esas personas que viven solas, entre esas edades, son viudos o viudas, o separados, o personas solteras, ¿sí? La mayoría de estas personas también no están económicamente activos, es decir, o reciben una pensión, o una jubilación, o reciben algún aporte del Estado, o muy poquitos de ellos tienen como sus fondos personales, ¿sí? Y el 70%, es decir, un porcentaje muy alto, tiene algún grado de discapacidad, es decir, hay personas que les cuesta un poquito y otras muchísimo para hacer las actividades como cotidianas. Estos son datos del año pasado, así que son datos súper recientes. Y en relación también a México, ¿sí? Que es lo que nos convoca hoy día. Hay un estudio muy bonito que es de hace poquitos años, una investigación que se hizo acá en 2 colonias acá en Ciudad de México, el 2017. La hizo Fernando Quintanar, que es un psicólogo, un gerontólogo, bastante conocido, de hecho yo lo conocía desde Chile. Había leído algunos artículos de él, y junto con Carlota lo que ellos hicieron es una investigación. Y lo que ellos justamente querían entender, y que son datos súper importantes que nos permiten a nosotros ahora saber más en profundidad respecto a las personas acá en México, ¿sí? Y lo que ellos buscaban era saber cómo hay momentos en la vida que llevan a ciertas personas a vivir cuando ya son mayores solas o solos. Entonces querían conocer y identificar esas circunstancias, es decir, por qué esas personas llegan a vivir solas en su vida. Voy a volver un poquito acá. Qué linda, gracias. No sé si le pagó todo. Le pagó el huevo y le pagó la tortilla. Voy a ver si puedo reiniciar acá silenciar los micrófonos, porque estamos escuchando ahí el... ¿Vas con él, eh? Vengo al tiro. Vuelvo al tiro con la presentación. Duro. Ay, Cookie. Ay, yo pensé que... Veamos por acá. Ay, mi reina. Gracias, Ra. Disculpen que los tenga que silenciar, pero Ok. Gracias, mi vida. Pues gracias, ¿eh? voy a ver cómo... Ahí está. No, estoy viendo ahorita. Ahí está, perfecto. Ahora sí. Les voy a compartir de nuevo la presentación. Ahí estamos. Bueno, entonces, esta investigación que se hizo acá en México, en estas 2 colonias que ustedes ven acá abajo, entrevistó a casi 300 personas, sobre 55 años hasta los 98. Entonces, estos 2 investigadores pudieron conocer en profundidad en un grupo de personas para hacerse una idea más clara de lo que pasa acá en México, ¿sí? Todas las personas que entrevistaron
eran independientes, es decir, podían hacer las actividades del cotidiano por su cuenta. ¿Y cuáles son los resultados? Y aquí es importante, los puse en grande. Recuerden, por favor, silenciar ahí sus micrófonos, los que se estén incorporando. Por favor. Entonces, ¿qué es lo que descubrieron estos investigadores acá en México? Primero, que la mayoría de las personas sobre 60 años nunca pensaron vivir solas o solos. Es decir, disculpen, voy a volver para silenciar acá a alguno de los participantes que queda prendido el micrófono. Ahí estaríamos. Entonces, la mayoría de las personas que ellos entrevistaron decían que cuando eran jóvenes o cuando todavía no vivían solos, nunca pensaron en vivir solos, la mayoría, ¿sí? En ambas colonias pasó lo mismo. Pero, por ejemplo, acá en la colonia de los Reyes, hubo más mujeres que pensaron que no iban a vivir solas, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos algunos datos importantes respecto a por qué nosotros, cuando somos más jóvenes, no pensamos en la soledad o siempre nos imaginamos viviendo con otras personas. Y también lo que descubrieron en esta investigación, estos dos investigadores mexicanos, es que las personas que viven actualmente solas, ¿sí? Las personas sobre 55 que viven solas, primero no habían pensado antes que podrían vivir solos. Segundo, nunca pensaron que sus familias no estarían presentes. Es decir, la mayoría de las personas que entrevistaron creían que siempre iban a vivir o con sus familias, o que iban a estar cerca, o que los iban a tener mucho más presentes. Hubo varios de ellos que también mencionaban que cuando eran más jóvenes nunca pensaron en el futuro, es decir, en ese sentido, es decir, no se pusieron en el lugar de que tal vez podrían vivir solos ni qué podrían hacer en caso de que llegaran a vivir solos, es decir, no pensaron tampoco en alguna estrategia o evitaban el tema, etc. También habían personas que mencionaban que la soledad la relacionaban con la muerte de sus seres queridos. Entonces, por eso también tenían esta actitud como más distante a esta temática. Es decir, no la pensaban porque les acercaba, por ejemplo, a la idea de que podían fallecer personas que tenían cerca. También se dieron cuenta estos investigadores que muchas de las personas cambiaban muchísimo de casa y hubo muchas migraciones tanto dentro de México como otras personas que salieron, lo que obviamente hacía que perdieran sus redes de apoyo. Los que nos acompañaron la vez anterior hablamos de las redes, ¿sí? de las redes familiares, de los vecinos, de la comunidad, etc. Otra cosa que ellos también lograron ver en los resultados de su investigación fueron por qué las personas llegaron a vivir solas. Algunas decían que era justamente porque querían evitar los problemas con su familia. Empezaron a tener como roces, dificultades en la relación o de comunicación. Otras, muy válido también, decían que querían independizarse, es decir, vivir por su cuenta, tomar sus propias decisiones, que sus hijos o otros familiares no les dijeran qué era lo que tenían que hacer, y por eso decidieron vivir solos, es decir, tomaron la decisión de vivir solos. Pero también habían otras personas que no querían necesariamente vivir solas o solos, y llegaron a ese punto, como decían, por cosas del destino, ¿sí? Es decir, como que la causa la ponían no en ellos, no por una decisión personal, sino por ejemplo, los habían abandonado la familia o la pareja, o habían quedado viudos, ¿sí? Y no se habían vuelto a emparejar. Por lo tanto, a partir de este estudio que hicieron acá en México, se pudieron dar cuenta los investigadores que acá en México, como en otros países también, existen distintos tipos de soledad. Es decir, no todos llegamos a vivir solos por las mismas causas, ni tampoco no todos decidieron vivir solos. Y por eso ahora les voy a comentar, acá Nicole levantó la mano, voy a ver si es que puedo contestar. ¿Nicole? ¿Nicole, me escuchas?
Hoy parece que... Bueno, Nicole, si me escuchas, ahí puedes tal vez mandar un mensajito por el chat y vamos contestando tal vez las dudas o las impresiones que ustedes tengan también, por escrito. Entonces, vamos a darle paz, aquí está, vamos a ver el chat. Si me dan un minutito. Ah, Esperanza. Esperanza estaba comentando algo. Esperanza, si nos escuchas, puedes comentar por acá, por el chat, es decir, escribirlo y así yo puedo ir tomando nota o vamos incorporando los comentarios que ustedes tengan. Bueno, mientras Esperanza nos escribe, les voy a ir comentando entonces. Hay distintas, y como les decía, no solo a partir de lo que hicieron acá en México, sino en muchos investigadores de las ciencias humanas, por ejemplo, de la psicología, de la sociología, del trabajo social, están investigando mucho la temática de la soledad en las personas mayores, porque es un tema que genera mucho riesgo, y lo vamos a ver más adelante cuáles son los riesgos que puede llegar a tener. Pero por ahora les quiero comentar que hay distintos tipos de soledad. Acá yo solo les puse 4, también hay personas que los denominan de otras maneras. Por un lado, y lo primero, es la soledad objetiva, es decir, cuando nosotros efectivamente estamos solos, ¿sí? Es decir, que no tenemos a otra persona en nuestro espacio. Puede ser o no vivimos con una persona o efectivamente en un viaje o en algún lugar nos fuimos solos, solos. Ahí están comentando en el chat. ¿Qué hacer con esta situación? Pregunta. Justamente eso es lo que nos preguntan por el chat. Eso es lo que vamos a ver en unos minutitos más, como algunas estrategias o ideas que hay algunos investigadores y que se han visto también en los estudios que le permiten a las personas sentirse un poquito menos solas o menos solos, ¿sí? Así que lo vamos a revisar en unos minutitos. Entonces, tenemos esta soledad que es objetiva, ¿cierto? Esto cuando efectivamente nosotros estamos solos o solas, ¿sí? Por otro lado, está la soledad que es subjetiva, es decir, algo que está dentro de mí, ¿sí? Es decir, nosotros podemos estar acompañados, pero sentirnos solos, o tal vez podemos estar solos, pero además sentirlo, porque hay personas que pueden estar solas, pero no sentirse solas, ¿sí? Esta soledad que es subjetiva, es decir, que pasa dentro de nosotros, es algo no deseado, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice esta autora, Bermejo, que es una trabajadora social española? Ella mencionaba que la soledad no deseada la padecen las personas que se sienten solas y que es un sentimiento doloroso y que es temido por la mayoría de las personas mayores. Y nunca es una situación que se ha buscado con anterioridad. Por lo tanto, por eso se dice una soledad no deseada. Por otra parte, y que también se relaciona con esta soledad subjetiva que pasa dentro de nosotros, está la soledad que es emocional, que es parte como de nuestra gama de emociones y sentimientos. ¿Y en qué consiste? Es la falta de una relación intensa o perdurable. ¿Sí? Puede ser de tipo romántico o relaciones que generan afecto o seguridad. ¿Cuándo se da esta sensación de soledad emocional? Cuando nosotros perdemos a alguien importante para nosotros, ¿sí? Es decir, o porque ha fallecido, o porque se ha ido, o porque nosotros quebramos esa relación, ¿cierto? Entonces puede ser después de un divorcio, o después de un duelo reciente, por ejemplo, una persona que ha perdido a su pareja, ¿sí? Porque está fallecido y está en un duelo, se genera un sentimiento de soledad emocional, ¿sí? Y también es algo concreto, por lo tanto una soledad objetiva. Pero también, y esto es muy interesante, también existe una soledad que es social, que ya no tiene que ver solamente conmigo y con otro, por ejemplo con la pareja o la familia, sino es esta sensación de no sentirse parte de un grupo, o de la sociedad, o del barrio, o de una red, ¿cierto? Y se puede evitar, es decir, una manera de poder evitar la soledad social es siendo y participando, por ejemplo, de grupos de amigos, asistir a actividades sociales, en comunidades, en la junta de vecinos o en el club, por ejemplo, de personas mayores. ¿Para qué? Para sentirnos justamente parte.
¿sí? Y poder sobre todo compartir con esas personas lo que nos ocurre en el cotidiano, en el día a día. Por lo tanto, ya sabemos que estas 4 tipos de soledades nosotros las podemos sentir a lo largo de nuestra vida. Y el problema no es sentirla, porque en algún momento cada uno de nosotros o nosotras se puede llegar a sentir solo, puede llegar a perder alguna relación importante y sentir mucho dolor por eso. La dificultad de la soledad justamente aparece cuando se mantiene por un periodo muy largo de tiempo. Es decir, cuando esta soledad que es más emocional, a pesar de que yo, por ejemplo, me relaciono con otras personas, no logro sentirme acompañado o seguro o parte. Y también, como pasa mucho en la psicología y en la psiquiatría, que se tiende como a ponerle nombres de enfermedades y de síndromes, también hay algunos autores que han dicho que la soledad podría llegar a transformarse como en algo más allá de un problema, como en una enfermedad, en un conjunto de síntomas, como es un síndrome, ¿sí? ¿Y qué significa, según lo que decía este autor? Que el síndrome de la soledad es ese estado que es psicológico, es decir, que pasa dentro de nosotros y que se da justamente cuando se pierden esas personas importantes, pero también se pierde la participación y hay una sensación de fracaso. Por lo tanto, como yo les decía antes, nosotros podemos sentir estos 4 tipos de soledades a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, cuando esta se vuelve más perdurable, es decir, se da muchas veces durante un periodo de tiempo extenso y nos genera ya mucho malestar y sentimos que no podemos sentirnos bien ni poder participar, hay esta sensación de fracaso. Voy a volver acá a silenciar. Ahí. Perfecto. Entonces también se dice que nosotros podemos llegar a enfermar de soledad, ¿sí? Que es algo muy triste porque de alguna manera tanto nosotros como los demás podemos hacer cositas entre medio para no llegar a este estado que es tan grave, que podría llegar a transformarse en un problema de salud mental mucho peor. Por lo tanto, ahí la importancia de la prevención, y lo vamos a revisar. Otro tema que es súper importante, ya hemos visto que este estudio que se hizo acá en México nos permite entender qué es lo que está pasando con las personas acá en nuestra ciudad. Vimos también los distintos tipos de soledad que hay y que hay algunas personas que pueden complicarse mucho más. Y ahora lo que vamos a revisar justamente es qué es lo que incide en que nosotros nos sintamos así de mal o así de solos, ¿sí? ¿Cuáles son como los factores o las ideas que generan que nosotros nos sintamos así? El mismo autor que les comenté, este psicólogo Fernando Quintanar, que es mexicano, lo que él menciona es algo súper importante. En la soledad influye el género, ¿sí? Y aquí aparece una temática muy recurrente en mujeres mayores, ¿sí? Y esto por términos culturales, así como también por formas de la sociedad. La mayoría, no es que todas sean iguales, ¿sí? Pero hay muchas mujeres de generaciones más antiguas que mantenían la mayoría de su proyecto de vida en relación a su familia y a su esposo o a su pareja, ¿cierto? Por lo tanto, cuando, por ejemplo, pasan a enviudar, no todas, esto es importante comentar, pero hay un porcentaje importante, ¿sí? De mujeres que por no tener espacios afuera de la casa, por ejemplo, se genera un sentimiento de soledad muy grande cuando los hijos se van, cuando los nietos no están muy presentes y cuando la pareja fallece, por ejemplo. También influye la condición de salud de los hombres o de las mujeres. Es decir, una persona que tiene mayor posibilidad de salir por su cuenta, de hacer sus actividades, es más probable que pueda compartir más con los demás y sentirse menos solo. Distinto a una persona que a lo mejor tiene menos capacidades para realizar sus actividades y necesita más de otras personas. Ahí depende ya de la forma de ser de cada uno, pero también es un factor importante.
como el grado de dependencia. Acá vamos a ver que hay por lo menos 3 crisis que se mencionan que pueden afectar a que una persona se pudiera llegar a sentir más sola y que esto se pudiera llegar a agravar, es decir, a transformar en un problema que sea no solo complicado para mí, sino también una preocupación para los demás. Por un lado está la crisis de identidad, ¿sí? Que tiene que ver con aquello que nosotros vamos perdiendo durante nuestra vida, sobre todo durante el proceso de envejecimiento, y si nosotros hacíamos nuestra identidad, es decir, como yo soy y lo que yo hago solo en relación a una persona, y esa persona ya no está, por supuesto mi autoestima y mi forma de ser se va a afectar muchísimo. Lo mismo pasa cuando hay personas que van perdiendo su autonomía, es decir, se pueden ir, cada vez tienen más dificultad para hacer sus actividades, y eso también puede afectar que se relacione menos y que se sienta más solo. Y por último, la crisis de pertenencia, que era lo que hablábamos al principio, ¿sí? Que se da cuando yo pierdo ciertos roles, por ejemplo, si yo antes trabajaba y era muy activa o activo en mi trabajo y tenía un lugar importante donde los demás me reconocían, yo tenía una rutina que hacer en el día a día, ¿cierto? O participaba de grupos, por ejemplo, era dirigente sindical, o participaba en un grupo de fútbol, o de lo que sea, ¿cierto? Y eso se pierde, puede generar que la persona se vaya cada vez aislando más, quedando más lejos y sentirse más sola. Por lo tanto, tenemos que hay factores que son de nosotros, que son internos, ¿cierto? Otros factores que son de cómo nosotros hacemos las cosas, que es la pérdida de autonomía, y también tenemos aquellas crisis que se relacionan con los grupos, que puede ser el trabajo, los oficios, el rol de abuelo o abuela, por ejemplo, si antes a mí me pedían mucho cuidar a mis nietos y ahora ya no me lo están pidiendo porque los nietos ya crecieron, ¿sí? Y voy perdiendo esos roles. Y me puedo llegar a sentir más solo o más sola. Entonces, en esta idea de que el sentirse solo, cuando uno no quiere estar solo, que es esta soledad no deseada, vamos a hablar acá justamente lo que nos comentaban y nos preguntaban por el chat, de cuáles son las estrategias, de ser qué podemos hacer. Pero antes de eso, vamos a ver que hay bastantes riesgos que pueden tener las personas, sobre todo mayores, cuando van perdiendo cierta funcionalidad, es decir, ciertas capacidades para hacer algunas actividades, y hay bastante riesgo en distintas áreas. Y eso es lo que vamos a comentar ahora. Entonces, tenemos que hay algunas situaciones difíciles que se pueden generar debido a la soledad. No a la soledad en sí mismo, sino sobre todo cuando las personas viven solas y no tienen redes de apoyo, es decir, no tienen cerca o no están como cercanos a las familias, amistades, vecinos, etc. Por un lado, se asocia y se relaciona a tener una peor salud física. ¿Por qué? Porque dicen que cuando una persona no comparte con otros y se siente sola, puede llegar, por ejemplo, a consumir más tabaco, o a comer más, o a cuidarse menos. Por ejemplo, no tenemos esa retroalimentación, es decir, esas conversaciones cuando, por ejemplo, nuestro vecino o alguien de la familia nos está preguntando si nos estamos cuidando o no, o alguien que nos diga, oye, te veo con mala cara, te pasa algo, ¿cierto? Entonces ya todo depende de nosotros, y se asocia entonces a que la persona puede llegar a un estado de salud físico. Incluso, por ejemplo, Ricardo Yacuz, que es un argentino, es un psicólogo, que él ha trabajado hace muchísimo tiempo con personas mayores, dice que la soledad es casi como una epidemia que puede llegar a ser tan dañina como fumar 15 cigarros al día, por los efectos que genera, ¿sí? En términos como físicos y también de salud mental. Y en términos de salud mental, que es nuestra psicología, el estar y sentirnos solos, ¿sí? O a lo mejor el sentirnos solos, pero no estar solos concretamente, nos puede generar, por ejemplo, baja autoestima, síntomas depresivos. Hay personas que podrían llegar a consumir
o aumentar el consumo de alcohol, de tabaco o incluso drogas, ¿sí? Y en los casos que son más graves, de aquellas personas donde la soledad ha ido invadiendo todos los espacios de su vida, pueden aparecer incluso personas con ideas de querer morir o ideas suicidas. También se ha investigado de manera muy importante, y esto se los comento por un caso que pasó en Chile que fue muy, muy triste, donde una pareja de personas mayores, ¿sí? Era un matrimonio, vivían juntos y estaban muy, muy, muy solos. De hecho, no participaban de actividades y la única relación que tenían importante era con un grupo de profesionales que los iba a ver a la casa. ¿Y qué es lo que pasó con estas personas mayores? La mujer de él, ¿sí? Enfermó muy gravemente y empezó a esta pareja, hombre, a sentirse cada vez más solo. ¿Y qué es lo que pasó con ellos? Que tomaron la decisión, muy triste, de quitarse la vida. Y una de las cartas que ellos dejaron hacía relación justamente con el tema de sentirse solos y ya de sentirse una carga o de no participar. Por lo tanto, por eso es tan importante hablar sobre la soledad y que cada uno de nosotros, en las posibilidades que tengamos, nos hagamos cargo de esta dificultad tan grave que están viviendo algunas personas. Y ahora si hablamos justamente de qué hacer, que es lo que nos preguntaban acá por el chat, ¿cierto? ¿Cuáles podrían ser como las estrategias, las ideas que podemos compartir entre nosotros para no llegar a sentirnos ni tan solos, ni que esta situación en particular, como veíamos, se pudiera llegar a agravar, es decir, a complicar tanto que nos afecte en nuestra salud física, cognitiva, es decir, en nuestra memoria, en nuestra capacidad de hacer las cosas y también en nuestras emociones? Acá yo lo dividí en 4 áreas o en 4 aspectos, ¿sí? Por un lado, y esto es súper importante que lo entendamos entre todos, incluso aquellos que no estamos solos, que no nos sentimos solos, justamente para que podamos prevenir. Por un lado, en el nivel individual, es decir, ¿qué es lo que yo, por ejemplo, yo como Patricia, a mi edad, puedo llegar a ser, pensando en que yo espero llegar a ser una persona mayor, a tener 80, 90, lo que sea, años, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer o qué es lo que ustedes pudieran empezar o retomar o profundizar? Por un lado, tener un proyecto de vida personal, y a lo mejor suena como obvio, todos tenemos proyectos, pero no es así, hay personas que no los tienen, ¿sí? Esto de cómo me gustaría a mí vivir más adelante, con quiénes, me gustaría o no, o vivir sola, ¿sí? Me gustaría, por ejemplo, vivir con mi familia, o con unos amigos, o con una amiga, o me gustaría vivir en una residencia, es decir, en un hogar de personas mayores, o me gustaría vivir en una localidad donde se están haciendo, sobre todo, por ejemplo, en Europa y en otros países que tienen más recursos, donde vive distintos grupos de personas mayores juntas y se apoyan entre todos, ¿sí? ¿Cómo me gustaría vivir durante mi vejez? ¿Sí? Y también otro tema que es súper importante y que nos es muy difícil a veces, es reconocer justamente cuando cada uno de nosotros o nosotras necesitamos de los demás. Porque tal vez hay personas que les es muy fácil recurrir a otros, y hay personas que a lo mejor llegan a ser incluso muy demandantes, es decir, que dependen mucho de los demás. Pero también hay personas que les cuesta mucho pedir ayuda, ¿sí? Y hay personas que también son, por ejemplo, tienen formas de ser que los llevan a ser más, por querer ser más independientes. Yo he escuchado a muchas personas que lo dicen, no quiero molestar a los demás, no quiero ser un cacho para mi familia, por lo tanto se van guardando y aislando todos los días un poquito más. Y justamente tiene que ver con eso, evitar perder el contacto con nuestras personas queridas, ¿sí? Y no digo solo familia, porque también podemos tener personas queridas en distintos lugares. A pesar, por ejemplo, lo que está pasando ahora por el coronavirus, que nos ha limitado los lugares de espacio grupal, es decir, si antes ustedes podían hacer estas actividades y estos talleres juntos, reunirse, comer algo rico en conjunto, ¿cierto? Conversar, a lo mejor se juntaban una vez a la semana, y eso no se puede hacer, ver otras instancias como por ejemplo como esta, ¿cierto? Que a lo mejor no nos podemos ver, no nos podemos tocar, pero sí a lo mejor podemos compartir.
Otra cosa que es importante es qué puede hacer la familia, ¿sí?, de una persona mayor. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer yo, que soy Patricia, que soy nieta, ¿cierto? Que a lo mejor mi papá tiene 70 y tantos años, que mi abuela tiene casi 90, ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Y qué es lo que pueden hacer ustedes como familia de alguien que a lo mejor vive solo o vive sola? Puede ser que ustedes a lo mejor tienen una amiga o un amigo que vive solo, ¿cierto? O algún vecino. ¿Qué rol pueden cumplir ustedes como familia? Primero, el estar presente. Y eso puede sonar como obvio, pero no todas las personas lo hacen. Visitas, encuentros, salidas, esta idea de celebrar, ¿sí? Que tal vez yo lo he escuchado mucho, y lo he escuchado, por ejemplo, en mi familia, que hablan de mi abuela, que ya tiene 92 años, y justamente he escuchado a mis tíos que dicen, no, no la llevemos, por ejemplo, al cumpleaños porque se va a cansar, y eso limita y deja finalmente a la persona mayor más de lado. Lo otro importante es este rol de abuelo o de abuela, ¿cierto? Que es tan importante para aquellos que tienen nietos y aquellos que tienen la posibilidad de realizarse en ese rol, y aquellos que les gusta ser les gusta ser abuelo o abuela también. La importancia de poder ser parte de la familia, ¿cierto? Y la familia permitir que la persona mayor que está sola pueda participar de esos espacios. Si es que no puede ir por dificultades a lo mejor físicas o cognitivas, es decir, de su memoria, poder nosotros ir donde la persona. Acá cumplen un rol importante si es que no hay familiares, por ejemplo, los padrinos, los voluntarios, los vecinos, ¿sí? Y vamos a ver con más detalle acá lo que tiene que ver con las redes, que lo vimos la vez anterior, las redes sociales. Voy a volver acá, ahí sí. Entonces, ¿qué se puede hacer desde el entorno, desde estas redes como de apoyo sociales, que no son necesariamente la familia? La importancia de que nosotros y nosotras nos sentamos con la seguridad de poder participar en esos grupos, ¿sí? Por ejemplo, les cuento la experiencia de una paciente que yo tenía en Chile y que me decía que no le gustaba participar de espacios grupales, ¿sí? Y esto fue hace como unos 8 o 9 años. Y me decía, no, 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 yo soy súper como distante, a mí no me gusta compartir con los demás. Y lo que yo hice fue justamente muy de a poquito invitarla a participar y que ella se quedara los minutitos que quisiera, ¿sí? A lo mejor 5, 10, y así fue como ella empezó a participar de a poco en un grupo que nosotros hacíamos un taller de memoria, y de a poquito ya empezó a integrarse. Y cuando terminamos el grupo, ella fue una de las que más me pidió que volviéramos a hacerlo, y que más sintió tal vez esa pérdida de ese grupo, que era tan importante para ella. Lo otro importante, que tal vez acá en México, como también pasa en Chile, como hay tantas dificultades en el acceso, por ejemplo, acá en las calles que de repente están en mal estado, en Chile también pasa, o la locomoción no está adaptada necesariamente a una persona en silla de ruedas, o que ocupa bastón, o que tiene alguna necesidad más de apoyo físico. Por ejemplo, cuando yo viví en España, veía muchísimas personas mayores en las cafeterías, en los bares, en los clubes, en las plazas, en los parques, ¿cierto? Ahora es difícil por el coronavirus, no lo podemos hacer, pero estaban muy integrados en la sociedad. De hecho, yo iba con mi grupo de amigos de la universidad en España, y, por ejemplo, nos íbamos a tomar un cafecito y al lado había un grupo de personas mayores también haciendo lo mismo que nosotros. Entonces, también la importancia de cómo la sociedad y nosotros, entre todos, desde distintas edades, podemos integrar a las personas mayores a los espacios, ¿sí? Que no solo sea, por ejemplo, asistir al club del adulto mayor, sino que también pudieran asistir a espacios donde hay personas más jóvenes. Y también está la importancia de los apoyos por parte del Estado. El Estado tanto como en las colonias, ¿cierto? Donde hay clubes especializados en personas mayores, o también programas que pueden ser del Estado, ¿cierto? Y por último, todos aquellos espacios que le permitan a las personas mayores poder retomar o empezar un proyecto, por ejemplo, de oficio o educativo, ¿sí? Por lo que leía también acá en México, y que pasa también en Chile, en general las personas mayores sobre 60 años
o no han terminado la escuela o tienen escasos años de educación, ¿cierto? Porque se dedicaban más a trabajar desde más jóvenes, ¿cierto? A diferencia de lo que ocurre ahora. Hay lugares, por ejemplo, y países que están retomando espacios para que las personas mayores puedan volver a estudiar. Por ejemplo, en Argentina y en Chile, lo desconozco si hay, creo que acá en México también hay, pero no lo conozco en detalle, hay universidades o centros que se están dedicando a que justamente las personas mayores puedan retomar sus estudios o aprender algo nuevo o algún trabajo o algún oficio. Hay países que obviamente dan más posibilidades a las personas mayores. En Chile, me imagino que acá en México pasa más o menos igual. Cuando tú jubilas, ya es muy difícil volver a trabajar en algo formal. Y por eso también hay muchas personas mayores que trabajan en actividades informales, es decir, sin contrato, sin buenas condiciones laborales. Voy a ver acá el chat. Bueno, acá Yemi dice, cuando termine esto, obviamente ahí en la comunidad los recibe siempre con los brazos abiertos para que tengan un espacio que los libere de la soledad, se encuentren con los amigos y hagan las actividades físicas, emocionales y sociales, ¿cierto? Justamente eso es lo importante, de que se pueda participar en esos espacios y que nosotros nos permitamos también participar. No solo que nos inviten, sino a lo mejor nosotros también proponer ideas y también ser activos. Ahí también nos comentaban que la edad está en la mente, y también tiene mucho que ver con eso, porque justamente hay personas que tienen a lo mejor 90 años, o 80 y tantos, 70, que son personas muy activas, que hacen muchas cosas, incluso más de lo que hacían antes, ¿sí? Por ejemplo, les comento que mi papá, que tiene 72 años, fue una de las personas que fue más difícil que pudiera cumplir con la cuarentena en Chile, en Santiago, porque él hacía miles de actividades, participaba en un club del adulto mayor, iba a clases de inglés, iba a natación, tenía su trabajo como independiente, entonces fue al que más le costó. A diferencia, por ejemplo, de mi mamá, que ella participa muy poco de actividades fuera de la casa. Entonces, para ella fue, entre comillas, más fácil este periodo de cuarentena, a diferencia de mi papá. Y por último, para terminar y dejar unos minutitos también para que puedan comentar o hacer algunas preguntas. Como conclusiones, es decir, ideas generales de lo que vimos hoy día. Importante diferenciar la soledad que es deseada de la que no es. Hay personas que efectivamente les gusta la soledad, que no les hace mal, que están acostumbrados, que se sienten cómodos y que quieren tener espacios solos o solas, ¿sí? Pero hay personas que efectivamente no quieren vivir solas o no tienen las oportunidades de decidir respecto a cómo quieren vivir y con quién quieren compartir. Lo importante de prevenir, ¿sí? Independiente de la edad que tengamos, así como nos decían ahí por el chat, independiente que si yo tengo 20, 30, 40 o 60 o 80 años, siempre tener un proyecto, es decir, siempre mirar para adelante, es decir, ¿qué es lo que a mí me gustaría hacer a corto plazo, por ejemplo? De aquí a 2 años o 1 año, a mí me gustaría seguir viviendo acá o no, o me gustaría vivir con otras personas, o me gustaría realmente vivir solo o sola, ¿sí? La importancia de tener, y no solo de tener, sino de compartir. Es decir, si yo he logrado tener ciertas ideas que me ayudan a sentirme menos mal o menos solo, compartirlas con mis amigos, mis vecinos, mi familia, ¿sí? Y darle también un nuevo sentido, que eso también es muy difícil, ¿sí? De poder darle como una vuelta a esto de sentirnos solos o de vivir solos. Y por último, que también esta última frase la dijo Fernando Quintanar, que es este psicólogo mexicano, poder tener y que es una frase muy bonita, tener una soledad activa. Es decir, si es que hay momentos en los cuales yo quiero estar sola, quiero estar solo, está bien, ¿sí? Pero también, si es que yo no tengo oportunidades de vivir con otras personas, por ejemplo, por ABC motivo, poder darme la oportunidad de tener espacios para compartir con otros. A lo mejor no todo el día ni todos los días, pero sí algunos pequeños espacios. Y también darle la oportunidad a aquellas personas que sí quieren vivir solas o solos, porque eso también nos cuesta mucho a nosotros entender como latinoamericanos, de que hay personas que quieran vivir solas, ¿sí? En otros países de Europa y en
en otras localidades es bastante habitual y normal, y no se juzga, pero en países como los nuestros a lo mejor sí. Bueno, acá les dejo mi correo electrónico por si alguna de ustedes o alguno de ustedes quisiera contactarme, hacer algún comentario, alguna pregunta, y vuelvo acá al chat para ver si es que alguna de ustedes quiera hacer algún comentario por el micrófono o por el chat. Muchas gracias por el espacio y espero que haya sido interesante para ustedes también esta temática. Excelente, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Voy a volver Muchas acá. gracias por tus ideas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. No sé si era Bella o Débora la que estaba Débora. hablando. Débora. Muchas gracias. Gracias por todo. Ay, lindo día para todas. Muy bueno. Creo que se quedó mucho, es algo que nos sirve. Muchísimas gracias, mi amor. Muchas gracias a ustedes. Qué bueno, ahí las estoy viendo porque dejé de compartir la pantalla. Ahí veo a Ivonne, a Nicole, a Rosy. Es bueno verles las caras también. Hola, hola Esther. Ya para- Muchísimas gracias. Yo creo que es muy importante porque a veces tenemos todos un adulto mayor cerca y así sabemos cómo se necesita Así es. Muchas Y gracias. eso es importante porque a lo mejor no solo nosotros vivimos o ustedes a lo mejor pueden algunos vivir solos o solas, pero a lo mejor conocen a alguien que sí viva sola o solo. Así que sirve para todos. Muchísimas gracias. Hola, mi vida, gracias, gracias. A ustedes, que tengan una linda, linda tarde y nos vemos en una semanita más. Patricia, ¿Sí? ¿me escuchas? Sí, escucho. ¿Quién está hablando? Rosita Stolkin. Hola, Rosita. Estación fue muy agradable, estuviste fantástica, pero te puedo hacer una pregunta. ¿Les Ya digo algo? No. sales de la depresión, con muchos consejos. ¿Cómo Ajá. sales de ella? ¿Cómo salir de la depresión? ¿Sí? Si está uno en la cárcel, si está uno en la cárcel. Hola, soy Sarita Marcos. Me gustó mucho la conferencia, gracias. Ay, muchas gracias a usted también. Qué bueno verla. Ahora estoy viendo su rostro. Gracias, gracias. Muchas gracias, Raquel. Patricia, me gustó mucho tu conferencia, te lo agradezco muchísimo y ojalá puedas volver a tener otra conversación con nosotros, que me agradaría, porque Sí. sabes Nos vamos a ver en una semanita más. Vamos a traer otro tema que espero que sea interesante para todos también. como no, sobre todo para nosotros que ya estamos viejitas. A todas nos sirve, a mí también me sirve. A lo mejor yo soy joven, o sea, tengo 33 años, pero también son temas que a mí me gusta mucho compartir y yo siempre aprendo de ustedes, así que la idea es que podamos tener estos espacios. Así que muchas gracias a ustedes también. Ay, gracias. Oye, ¿me puedes poner a Sarita, la señora Sarita, para verla? La acaban de poner y tú le dijiste que ella te habló unas palabras. Nada más para decirte que me da mucho gusto que asista a estas clases. Ah, qué bueno. Sí, no puedo poner ella tiene que prender su cámara, yo no lo puedo hacer. Así, pero yo creo que alcanzó a escuchar ahí su mensaje. Sí, porque yo como tengo la cámara todavía prendida, Ajá. entonces, ¿sí? ¿Me entiendes? Y me da mucho gusto que asista a estas conferencias que son tan buenas para nosotros, la gente grande. Así Esa que es la idea, claro, que puedan compartir en este espacio también. Pero te felicito de todo corazón. Muchas gracias, Rosita. Un abrazo para usted. Nos vemos pronto. Ojalá, y pronto sea, pero ya en persona. Ojalá cuando todo esto ya termine y tengamos la libertad de poder salir. No por pantalla, ¿no? No por pantalla. Exacto.
Un abrazo grande a todas ustedes. Que tengan una bonita tarde y nos vemos ya la próxima Igualmente semana. tú. Igual, bye. Gracias, chao.